Roma se erigió en mármol, acero y sangre, pero sus cimientos más profundos fueron moldeados en silencio, en el núcleo discreto de los hogares, en miradas contenidas y en palabras susurradas entre velos de lino y seda. Durante siglos, los hombres grabaron sus nombres en columnas triunfales, monedas de oro y tratados políticos. Sin embargo, detrás de cada decreto, de cada espada alzada, vibraba la influencia invisible de las mujeres romanas, figuras a veces veneradas, a veces temidas, pero casi siempre omitidas de la narrativa oficial que exalta el poder masculino. Esta historia no trata de generales ni senadores, sino de las matronas, concubinas, sacerdotisas e emperatrices que, con sutileza e inteligencia, sostuvieron el imperio más poderoso que el mundo haya conocido. El viento que recorre las ruinas del Foro y las termas de Caracalla, que se infiltra por los mosaicos rotos de las villas en Pompeya, aún lleva los ecos de esas presencias femeninas. Ellas fueron mucho más que figuras decorativas a la sombra de los emperadores. Fueron estrategas silenciosas, artífices de alianzas, guerreras ocultas en las intrigas palaciegas, madres que moldearon a futuros césares e hijas sacrificadas en nombre de pactos políticos. El cuerpo de la mujer romana no era solo un espacio privado, sino un territorio político, disputado por familias, leyes y tradiciones donde el vientre de una matrona podía sellar la paz entre dinastías o precipitar guerras intestinas por el trono. Detrás de las columnas del Panteón, tras los velos que ocultaban sus rostros en procesiones y sacrificios, las mujeres romanas tejieron con hilos de astucia una red de influencia tan sólida como las murallas de la ciudad eterna. No eran gladiadoras en la arena, pero combatían en las intrincadas batallas sociales, donde una mirada, un gesto o un rumor estratégicamente plantado podían decidir el destino de una familia o incluso del imperio. El lecho conyugal era también un campo de batalla, el matrimonio un tratado de poder, la maternidad una extensión de la política de Estado. Entre las figuras que marcan esta narrativa se erige la imagen solemne de Livia Drusa, no solo como esposa de Augusto, sino como arquitecta silenciosa de la Pax Romana y madre del emperador Tiberio, perpetuando su linaje mediante la sutil manipulación de los hilos del destino. A su sombra y bajo su modelo, otras mujeres atravesaron los salones del Palatino. Agripina la Mayor, cuya dignidad resistió el exilio. Agripina la Menor, cuya ambición colocó a un emperador en el trono y, paradójicamente, la condujo a la muerte. Y Mesalina, cuyo nombre aún hoy resuena como sinónimo de lujuria e intriga, pero cuya historia es mucho más compleja que la caricatura que la tradición ha legado. Este guión propone, por tanto, un largo y detallado recorrido por las vidas de estas mujeres que, con sus elecciones y renuncias, moldearon la columna vertebral del Imperio Romano. Iremos desde las cámaras privadas de los palacios hasta las plazas públicas donde se juzgaban sus reputaciones, desde las narrativas escritas por historiadores muchas veces hostiles, como Tácito y Suetonio, hasta los vestigios arqueológicos que desvelan aspectos más íntimos y contradictorios de sus existencias. Recorreremos la historia de Roma, guiados no solo por las legiones, sino también por los corazones, miedos, esperanzas y estrategias de estas mujeres que supieron, cada una a su manera, doblegar las corrientes invisibles del poder a su favor. Y así, al avanzar en esta narrativa, entenderemos que Roma, en su gloria y en su decadencia, no puede ser plenamente comprendida sin la presencia de las mujeres que la habitaron, la desafiaron y muchas veces la transformaron desde dentro. La grandeza de Roma no descansa solo en sus mármoles y monumentos, sino también en las historias no contadas que, ahora, finalmente emergen de la penumbra milenaria. Esta es la historia de esas mujeres, y al escucharla, quizá escuchemos también el susurro eterno de todas aquellas que, a lo largo de la historia, moldearon el mundo mientras el mundo se negaba a reconocerlas. En la arquitectura social de la antigua Roma, la mujer parecía confinada a los límites del hogar, a la sombra de las columnas de la domus, entre el atrio y el peristilo, mientras los hombres dominaban el foro, las asambleas y los campos de batalla. Pero esa apariencia ocultaba un sistema intrincado
donde las mujeres desempeñaban papeles cruciales, muchas veces invisibles, que definían el tejido moral, económico y político de la sociedad romana. La imagen de la matrona, respetable, honrada y silenciosa, era el ideal propagado en los discursos oficiales, reforzado por las leyes y las costumbres. Sin embargo, la práctica revelaba una realidad más ambigua y compleja. Desde su nacimiento, la trayectoria de una mujer romana estaba trazada rigurosamente por su gens, la línea familiar que determinaba su posición social y sus obligaciones. Las niñas eran educadas para servir a los intereses de la familia, pero esa educación iba más allá de la docilidad doméstica. Mientras aprendían los oficios del telar y del hogar, también eran instruidas en las sutilezas de las alianzas matrimoniales y en la preservación del estatus familiar. Muchas sabían leer y escribir, especialmente en las familias patricias, y conocían los fundamentos del derecho, la retórica e incluso la filosofía, pues necesitaban estar capacitadas para aconsejar a sus maridos o mediar en conflictos familiares. El matrimonio, tanto en la Roma republicana como en la imperial, no era un acto de amor, sino un contrato político y económico. La mujer se convertía en un instrumento fundamental en la red de alianzas que sostenía a la aristocracia romana. Su cuerpo era moneda de cambio. La dote, dinero, propiedades o bienes muebles garantizaba la solidez del pacto conyugal, mientras su fertilidad aseguraba la continuidad de la línea familiar. La ausencia de hijos, especialmente varones, podía interpretarse como un fallo gravísimo, capaz de comprometer el prestigio de la familia y, en ocasiones, de provocar la disolución del matrimonio. A pesar de esta aparente cosificación, la mujer romana no carecía completamente de agencia. Las matronas ejercían una influencia decisiva sobre los asuntos familiares, sobre todo cuando los maridos estaban ausentes, participando en campañas militares o en misiones políticas en las provincias. En esos periodos, eran las mujeres quienes administraban las propiedades rurales, negociaban con los arrendatarios y supervisaban la educación de los hijos. Así, la figura de la matrona trascendía los límites del espacio doméstico e ingresaba, aunque de manera indirecta, en la esfera pública. Las leyes romanas, aunque concebidas para limitar la autonomía femenina, paradójicamente abrieron resquicios que permitieron a algunas mujeres acumular un poder considerable. La manus, que vinculaba a la mujer a la autoridad del marido, fue sustituida progresivamente por la tutela de los padres o parientes, lo que permitió que muchas viudas u huérfanas controlaran directamente sus bienes. Durante el imperio, con la multiplicación de los matrimonios sine manu, se hizo cada vez más común que las mujeres conservaran la posesión de sus riquezas, lo que les otorgaba una mayor independencia económica. Por otro lado, las normas morales y jurídicas sobre el comportamiento femenino eran severas. La castidad y la fidelidad eran imperativos innegociables para la mujer casada, no solo como valores privados, sino como fundamentos del orden público y de la estabilidad social. Leyes como la Lex Julia de Adulteris Coercendis, promulgada por Augusto, criminalizaban el adulterio femenino, transformándolo en una cuestión de Estado. La mujer adúltera podía ser repudiada, despojada de sus bienes e incluso desterrada. La moral romana no toleraba desvíos de la norma, sobre todo porque consideraba al vientre femenino como el guardián de la pureza de las líneas aristocráticas. En cambio, el adulterio masculino era ampliamente tolerado, visto como una expresión natural de la virilidad romana. Esta asimetría jurídica y social pone de relieve la posición paradójica de la mujer, venerada como símbolo de la virtud familiar, pero vigilada y controlada como una potencial amenaza al orden social. Y aún así, muchas supieron transformar esas limitaciones en estrategias de poder. A través de redes de sociabilidad femenina, fiestas religiosas, patronazgos e incluso mecenazgo artístico, las mujeres romanas ampliaron su presencia en la vida pública, construyendo reputaciones y acumulando influencia. El espacio del hogar para la mujer romana no era solo una prisión, sino también una fortaleza. Allí se tramaban alianzas, se cultivaban amistades estratégicas y se forjaban futuros emperadores. El foro podía estar vedado a sus voces, pero sus decisiones reverberaban allí, moldeando leyes,
influyendo en magistrados e incluso inclinando al Senado a favor de su familia. Así, entre el hogar y el foro, la mujer romana transitaba como una figura ambigua, al mismo tiempo confinada e imprescindible, silenciosa y poderosa, tradicional y transgresora. Esta tensión estructural entre lo que se permitía y lo que se realizaba es una de las claves para comprender la dinámica social de Roma y el papel fundamental de las mujeres en su sostenimiento y transformación. Y es desde esta perspectiva que continuamos nuestra travesía, adentrándonos ahora en el espacio donde el poder femenino se hacía aún más palpable, la Domus Romana, ese escenario íntimo donde las mujeres representaron, con maestría, las piezas más complejas de la política imperial. La Domus Romana, más que una simple residencia, era un microcosmos de la sociedad, una réplica en miniatura de las relaciones de poder que sustentaban la grandeza del imperio. Allí, entre columnas de mármol, mosaicos coloridos y pérgolas perfumadas por vides y laureles, las mujeres romanas encontraban su principal ámbito de actuación. La Domus no era solo un refugio, sino también un escenario de representaciones políticas, alianzas familiares y negociaciones sociales. En el centro de este escenario estaba la matrona, la señora de la casa, cuya función trascendía ampliamente los límites de la domesticidad para convertirse en una protagonista silenciosa, pero imprescindible, del mantenimiento y expansión del poder familiar. La entrada de la Domus, el vestibulum, no era solo un espacio de transición física, sino también simbólica. En él, la matrona recibía visitas, gestionaba los asuntos cotidianos y organizaba los rituales familiares. La posición de la mujer en este espacio se definía como aquella que, aunque protegida por el recato exigido a las mujeres romanas de élite, debía también exhibir la opulencia, la hospitalidad y el honor de la familia. Cada comida servida, cada tejido elegido para el triclinium, cada perfume difundido en los baños no eran meros caprichos estéticos, sino manifestaciones políticas cuidadosamente orquestadas por la matrona, que así reforzaba la reputación de su gens. En el interior del hogar, la mujer ejercía autoridad sobre las personas esclavizadas, coordinaba los servicios domésticos y supervisaba la educación de los hijos e hijas, especialmente en los primeros años. La pedagogía materna era determinante, pues de las manos de estas mujeres nacían los futuros magistrados generales y no pocas veces emperadores. Así, más que transmisoras de valores morales, las matronas eran forjadoras de carácter, escultoras invisibles de las personalidades que un día decidirían el destino de Roma. La famosa expresión domina, con la que las personas esclavizadas se dirigían a sus señoras, condensaba esa autoridad discreta, pero incontestable. Además del aspecto formativo, la Domus era también un espacio de gestión económica. Muchas matronas administraban vastos latifundios, coordinaban negocios agrícolas e incluso empresas urbanas, sobre todo en ausencia de los maridos, frecuentemente comprometidos en campañas militares lejanas o misiones diplomáticas. La mujer romana sabía negociar con arrendatarios, contratar trabajadores libres y esclavizados y garantizar el abastecimiento de los mercados. Esta competencia económica, aunque no formalmente reconocida en las instancias públicas, aseguraba a las mujeres una posición de poder que, en muchas ocasiones, rivalizaba con la de sus propios maridos. Pero la Domus no se limitaba al ámbito de la producción y la reproducción. Era también el escenario privilegiado de la vida religiosa femenina. La matrona asumía la conducción de los cultos domésticos, dedicados a los lares y penates, divinidades protectoras de la familia y el hogar. Los rituales diarios, las ofrendas a los ancestros y las festividades anuales, organizadas en el espacio privado, conferían a la mujer una posición sacerdotal dentro de la familia, reforzando su centralidad espiritual y cultural. Esta dimensión religiosa del poder femenino era cuidadosamente observada por la sociedad romana, que veía en el mantenimiento del culto doméstico una garantía de la estabilidad de la propia ciudad. Además, la Domus era frecuentemente un centro de redes sociales femeninas. Las mujeres visitaban y recibían a otras matronas, participaban en reuniones literarias, sesiones de bordado o ceremonias religiosas, donde se tramaban alianzas,
se intercambiaba información política y se negociaban matrimonios. En este circuito, las mujeres ejercían una diplomacia paralela, basada en lazos afectivos, intereses familiares y estrategias matrimoniales. Así, la matrona no era solo la guardiana de las llaves de la casa, sino también la llave maestra que abría las puertas a nuevas oportunidades políticas y económicas. Por último, la domus era también un espacio de resistencia y de transgresión. No todas las mujeres se resignaban al papel de administradoras discretas. Algunas, como Mesalina o Agripina la menor, transformaron el espacio privado en una base de operaciones para intervenciones decisivas en la política imperial. La cama, el triclinium, el jardín, todos esos espacios domésticos podían convertirse en arenas de disputa, donde la astucia femenina subvertía las limitaciones impuestas por la ley y las costumbres. Así, la domus romana se revela, a la luz de la historia de las mujeres, como una verdadera arena de poder, tan importante como el Senado o el campo de Marte. En ella, la mujer romana articulaba los hilos invisibles que sustentaban la política, la economía, la religión y la cultura de su sociedad. Y es sobre ese cimiento, simultáneamente doméstico y político, que se erigieron algunas de las más grandes figuras femeninas de la historia de Roma. Avancemos entonces hacia el espacio donde esas influencias ocultas se hacían aún más evidentes, las intrigas palaciegas, las conspiraciones y los juegos de poder que las mujeres conducían con maestría, muchas veces decidiendo desde las sombras el destino del propio imperio. En las paredes doradas del Palatino, donde el mármol frío sostenía columnas erigidas para la eternidad, el verdadero poder a menudo se ejercía en la penumbra, en voz baja, detrás de las pesadas cortinas que separaban los salones públicos de las cámaras privadas. Si el Senado romano representaba el escenario oficial, donde se proclamaban leyes y tratados, era en los silenciosos corredores de los palacios donde se tramaban las decisiones más vitales, a menudo influenciadas, determinadas o incluso impuestas por la voluntad y la astucia de las mujeres romanas. Ese poder oculto, casi siempre omitido por los relatos oficiales, moldeó el curso de la historia imperial con la misma fuerza que las disciplinadas legiones de Roma. La política de las matronas e imperatrices no se hacía con el gladius ni con las togas, sino con alianzas forjadas en cenas privadas, secretos susurrados al oído de maridos, hijos o amantes, y pactos sellados por promesas veladas. La influencia de las mujeres en el corazón de Roma no era solo una anécdota ni una excepción, era un elemento estructural de la propia maquinaria política imperial. La idea extendida de que el poder pertenecía exclusivamente a los hombres es un mito alimentado por los cronistas oficiales, pero los registros que resistieron al tiempo, cartas, monedas, retratos y los análisis contemporáneos revelan una red de poder silenciosa, sofisticada y decisiva. Las intrigas palaciegas que caracterizaron el período imperial fueron, en gran medida, articuladas o impulsadas por mujeres. Livia Drusa, esposa de Augusto, es quizá el ejemplo más paradigmático. Mientras el emperador consolidaba la Pax Romana, Livia tejía una red de influencias que garantizaba la ascensión de su hijo Tiberio, eliminando discretamente a los rivales al trono. Las acusaciones de envenenamiento y manipulación que se le atribuyeron, aunque posiblemente exageradas por sus detractores, revelan cómo la percepción del poder femenino estaba frecuentemente teñida de desconfianza, miedo y misoginia. El veneno, la seducción y la calumnia eran armas asociadas al arsenal femenino, no por naturaleza, sino por necesidad, dado que los caminos tradicionales del poder, la magistratura, el ejército, el senado, estaban vedados a las mujeres. Les quedaba así el dominio de las relaciones personales, de las emociones y de las fragilidades humanas, donde muchas imperatrices y matronas demostraron una habilidad incomparable. Los historiadores romanos como Tácito y Suetonio pintaron cuadros crueles de estas mujeres, retratándolas como figuras lascivas, manipuladoras o asesinas, en un claro intento de despreciar su importancia política y reforzar los valores patriarcales de la sociedad romana. Pero no se puede comprender plenamente la estructura del poder imperial
sin reconocer ese protagonismo femenino. Agripina la Menor, madre de Nerón, es otro ejemplo emblemático. Su intervención directa en la sucesión imperial y en la administración del gobierno, al menos en los primeros años del reinado de su hijo, muestran a una mujer no solo ambiciosa, sino profundamente consciente de los mecanismos políticos romanos. Su muerte, planificada por Nerón, no es solo un episodio trágico, sino el testimonio brutal del riesgo asumido por las mujeres que se atrevían a transgredir las fronteras invisibles del poder permitido. Además de las imperatrices, esposas y madres de emperadores, las mujeres influyentes de Roma actuaban como consejeras informales, intermediarias en negociaciones delicadas e incluso agentes políticas. La esposa de un senador podía, a través de sus contactos familiares y sociales, influir en la elección de magistrados, apoyar a candidatos o desestabilizar a adversarios. El matrimonio, en este contexto, se convertía no solo en un pacto privado, sino en una herramienta de ingeniería política donde la mujer era simultáneamente el objeto y la agente del poder. Los palacios, con sus jardines secretos y sus cámaras adornadas con frescos sensuales, eran laboratorios de poder. Cada banquete, cada fiesta, cada encuentro entre matronas y senadores era potencialmente una arena de conspiración. La informalidad de estos espacios permitía a las mujeres ejercer una influencia que, aunque no codificada por las instituciones formales, era determinante para el funcionamiento del sistema político. La frase «detrás de cada gran hombre hay una gran mujer» encuentra en la Roma imperial una manifestación concreta y muchas veces literal. Por otro lado, el miedo que los hombres sentían hacia ese poder oculto también alimentó el estereotipo de la mujer como fuente de corrupción, desorden y decadencia. La literatura moralista del período está repleta de advertencias contra la influencia de las esposas y madres, reflejando el pavor que la élite masculina sentía ante la posibilidad de perder el monopolio del poder. Y paradójicamente, esa misma literatura nos proporciona valiosas pistas sobre la extensión y la eficacia del poder femenino en el corazón de Roma. Este poder oculto, construido en la confluencia de afectos, deberes familiares y estrategias políticas, fue tan decisivo como las batallas libradas en las fronteras del imperio. De hecho, muchas veces fueron esas intrigas palaciegas las que determinaron quién empuñaría la espada en nombre de Roma o quién, por el contrario, caería ante ella. Y es entre esos juegos de poder donde se destacan figuras como Livia, Agripina, Mesalina y tantas otras, cuyas historias exploraremos a continuación, no como caricaturas de villanas o mártires, sino como protagonistas complejas de una historia que finalmente exige ser contada. Preparémonos entonces para adentrarnos en la trayectoria de una de las más célebres e influyentes de todas, Livia Drusa, la emperatriz que, más que cualquier general, arquitectó el nacimiento y la perpetuación del Imperio Romano. Cuando Roma se transformó de una república inestable y convulsa en una potencia imperial estable y duradera, muchos atribuyeron esa hazaña a la genialidad política de César Augusto, el primer emperador. Sin embargo, detrás de la figura serena del princeps, operaba la mente astuta y calculadora de una mujer que, en silencio y con una elegancia imperturbable, moldeó el destino no solo de su familia, sino de todo el imperio, Livia Drusa. La trayectoria de esta matrona, marcada por sutilezas diplomáticas y una impresionante capacidad estratégica, la convirtió en la verdadera arquitecta del poder imperial romano. Nacida en el año 58 a.C., en el seno de la influyente gens Claudia, Livia Drusa Claudiana fue desde la infancia instruida en la rígida disciplina aristocrática que moldeaba a las mujeres de la élite romana. Se casó siendo muy joven con Tiberio Claudio Nerón, con quien tuvo 2 hijos, Tiberio, que algún día se convertiría en emperador, y Druso, el futuro comandante de las legiones germánicas. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando, durante las turbulencias de las guerras civiles, cruzó el camino de Cayo Octavio, el heredero de Julio César, entonces en meteórico ascenso. Encantado por su belleza e impresionado por su noble linaje, Octavio, más tarde Augusto, no dudó en tomar para sí a la joven casada.
en un movimiento que hoy podría parecer escandaloso, pero que en aquel contexto fue una poderosa jugada política. Livia y Augusto se unieron oficialmente en el año 38 a.C., sellando una de las asociaciones políticas y conyugales más duraderas y eficientes de la historia romana. Aunque no tuvieron hijos en común, Livia cuidó como madre a los herederos de Augusto mientras velaba cuidadosamente por la promoción de sus propios hijos, especialmente Tiberio, en la línea sucesoria. Al lado de su esposo, desempeñó un papel central en la construcción de la imagen pública del nuevo régimen, ayudando a forjar la narrativa de la renovación moral y política de Roma tras décadas de guerra civil. Su comportamiento irreprochable como esposa, matrona y consejera consolidó el ideal de la mujer romana virtuosa y devota, siendo al mismo tiempo una poderosa máquina política en los bastidores. Livia supo equilibrar con maestría la discreción esperada de una matrona con la influencia que su papel de esposa del princeps le confería. Actuaba como consejera informal de Augusto, participando activamente en las decisiones de Estado, ya fuera aconsejando sobre cuestiones de sucesión, promoviendo alianzas familiares ventajosas o mediando en conflictos políticos entre facciones senatoriales. Su casa se convirtió en un verdadero centro de articulación política, donde el destino de familias enteras se decidía en conversaciones aparentemente triviales, en banquetes o en ceremonias religiosas cuidadosamente organizadas. La habilidad de Livia para alejar a los rivales y consolidar la posición de su familia en la sucesión imperial fue legendaria, y para algunos, infame. Historiadores antiguos como Tácito la acusaron de ser responsable, directa o indirectamente, de las muertes de varios potenciales herederos de Augusto, incluidos Cayo y Lucio César, hijos de Julia, la hija de Augusto. Aunque tales acusaciones son objeto de debate entre los historiadores modernos, es innegable que tras la tumultuosa sucesión, el trono recayó finalmente en Tiberio, hijo de Livia, garantizando así la continuidad de la dinastía y el fortalecimiento del clan Julio Claudio. Pero reducir a Livia a la caricatura de la madrastra maquiavélica sería un error grosero. También fue una gran promotora de obras públicas, mecenas de artistas y devota de causas religiosas. Su implicación en la moralización de la sociedad romana, mediante el apoyo a las leyes de Augusto sobre el matrimonio y la natalidad, fue decisiva para la legitimación del nuevo régimen. Su imagen, acuñada en monedas, grabada en estatuaria pública y celebrada en monumentos como el Ara Pacis, perpetuó el modelo ideal de la emperatriz, madre de la patria, ejemplo de virtud, equilibrio y dedicación al bien común. Tras la muerte de Augusto, en el año 14 después de Cristo, Livia asumió oficialmente el título de Augusta, consolidando aún más su posición como figura tutelar del imperio. Sin embargo, su relación con su hijo Tiberio, ahora emperador, se deterioró progresivamente, marcada por resentimientos y disputas silenciosas por el control de la corte. Según algunas fuentes, Tiberio se alejó de su madre en los últimos años de su vida, retirándose a la isla de Capri y dejando Roma bajo el dominio de intrigantes y consejeros. Livia falleció en el año 29 después de Cristo, a los 86 años, siendo, tras su muerte, oficialmente divinizada por su nieto, el emperador Claudio, quien erigió un templo en su honor. El legado de Livia Drusa es inmenso y ambivalente, modelo de matrona virtuosa, símbolo de la estabilidad del imperio, pero también paradigma de la mujer que supo maniobrar las engranajes del poder más absoluto con habilidad y frialdad. Su nombre resuena hasta hoy como uno de los mayores ejemplos de cómo, incluso en una sociedad que formalmente excluía a las mujeres del poder político, la inteligencia, la paciencia y la estrategia podían transformarlas en figuras determinantes para el destino de toda una civilización. Y así, tras desvelar el recorrido de esta mujer que moldeó los cimientos del imperio, sigamos ahora hacia una historia igualmente memorable, pero de contornos trágicos y rebeldes. La trayectoria de Julia, la hija de Augusto, cuyo destino conmocionó a Roma y reveló los límites impuestos a las mujeres, que osaron desafiar el ideal de virtud proyectado por el poder. En el corazón de un régimen que pretendía ser guardián de la moral romana,
creció una figura que, al mismo tiempo, personificó y desafió los valores del nuevo imperio: Julia, la única hija de César Augusto. Su trayectoria, marcada por privilegios incomparables, pero también por una condena ejemplar, expone las contradicciones de una sociedad que, mientras predicaba la virtud, mantenía el control sobre las mujeres como pilar fundamental de su orden política y social. Julia fue una mujer que se atrevió a vivir al margen de las expectativas impuestas a las matronas, y por ello pagó un altísimo precio: la pérdida de la libertad, del honor y del derecho a su propia historia. Nacida en el año 39 a.C., fruto del matrimonio entre Augusto y Escribonia, Julia fue desde su infancia objeto de estrategias políticas cuidadosamente diseñadas por su padre. Al romper con Escribonia para desposar a Livia Drusa, Augusto mantuvo a su hija como pieza central de su política dinástica. Educada con el máximo rigor, Julia aprendió literatura, filosofía, etiqueta y, sobre todo, el papel que el destino le reservaba: ser un instrumento de alianzas matrimoniales que garantizaran la estabilidad y la continuidad del régimen. Así, su vida afectiva nunca le perteneció realmente, sino que fue completamente dirigida por los intereses del Estado. Aún adolescente, Julia fue prometida a Marcelo, sobrino y heredero designado de Augusto, en una unión que simbolizaba la conciliación entre las principales facciones aristocráticas romanas. Sin embargo, la prematura muerte de Marcelo en el año 23 a.C. obligó a Augusto a rediseñar sus planes sucesorios. Julia fue entonces casada sucesivamente con dos de los hombres más poderosos de Roma: Marco Vipsanio Agripa, general y amigo íntimo de Augusto, y, tras la muerte de este, con Tiberio, hijo de Livia. Cada matrimonio tenía como objetivo consolidar alianzas y asegurar herederos que perpetuaran la dominación julio-claudiana. Del matrimonio con Agripa, Julia tuvo 5 hijos, entre ellos Cayo y Lucio César, ambos adoptados por Augusto y preparados como sucesores. Como madre de futuros emperadores, Julia parecía cumplir ejemplarmente el papel que la sociedad romana esperaba de ella: ser el vientre fértil y virtuoso que garantizaría la continuidad del poder. Sin embargo, detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida, existía una mujer que buscaba, quizá desesperadamente, espacios de autonomía personal y afectiva dentro de las rígidas estructuras familiares y políticas que la aprisionaban. Julia, a diferencia de su madrastra Livia, no optó por el camino de la disimulación o de la influencia silenciosa. Su vida, según relatan los cronistas de la época, como Tácito, Suetonio y Dion Casio, estuvo marcada por una búsqueda abierta de placer y libertad. Participaba en reuniones literarias y filosóficas, se relacionaba con artistas e intelectuales, promovía banquetes y, según fuentes antiguas, se involucró en numerosos casos extramatrimoniales. Estas actitudes, que podrían haber sido consideradas comunes entre los hombres de la élite romana, adquirían dimensiones escandalosas cuando eran practicadas por una mujer, sobre todo por la hija del emperador y símbolo máximo de las reformas morales del régimen. El paradoxo es evidente. Augusto había promulgado leyes severas para contener las costumbres que consideraba disolutas, como la Lex Julia de Adulteriis Coercendis, que criminalizaba el adulterio y buscaba restaurar los valores tradicionales de la familia romana. Y su propia hija, irónicamente, se convirtió en la encarnación pública de aquello que más combatía. La situación se volvió insostenible, no solo por el riesgo a la reputación de la dinastía, sino también por la amenaza que Julia representaba para la estabilidad política del imperio, pues sus amantes incluían miembros de la aristocracia capaces de conspirar por la sucesión. En el año 2 a.C., tras un proceso interno secreto y una condena ejemplar, Julia fue acusada de adulterio y exiliada a la isla de Pandataria, una roca árida y aislada en el mar Tirreno. Allí permaneció bajo estricta vigilancia, privada de todo confort y sin contacto con sus hijos, que le fueron arrebatados como castigo adicional. El exilio de Julia no fue solo una sanción personal, sino un espectáculo político destinado a reafirmar el compromiso de Augusto con las reformas morales que sostenían su régimen.
La hija se transformó en un símbolo trágico de la rigidez de las leyes que su propio padre había creado. La trayectoria de Julia revela las contradicciones y los límites impuestos a las mujeres romanas. Aunque perteneciente a la más alta estirpe y con un papel central en la perpetuación del poder imperial, fue al final víctima del mismo orden que ayudó a construir. Su intento de escapar de la condición de pieza en una maquinaria política encontró la represión implacable de un sistema que veía en la libertad femenina una amenaza al orden público. Murió en el año 14 después de Cristo, el mismo año en que falleció Augusto, sin haber sido jamás perdonada ni rehabilitada oficialmente. El caso de Julia evidencia, de manera brutal, que la mujer romana podía ser exaltada como madre y esposa ideal, pero nunca se le permitiría vivir como individuo autónomo. Su libertad era en la práctica un riesgo a contener, su sexualidad un bien público a vigilar, su vida un instrumento de la política de Estado. Y así, mientras los hombres de su familia se perpetuaban como dioses en el panteón imperial, Julia fue relegada al olvido, un nombre borrado de los monumentos, una historia que solo resurgiría siglos después como un ejemplo conmovedor del precio que las mujeres pagaban por desafiar las convenciones de su tiempo. Y así, al cruzar las sombras de la vida de Julia, nos preparamos para encontrar a otra mujer romana cuya trayectoria estuvo igualmente marcada por el coraje, el dolor y la resistencia. Agripina la Mayor, la madre que se atrevió a desafiar a los césares, enfrentando el exilio y la persecución en nombre de su honor y de su familia. En medio del fulgor y la decadencia del Imperio Romano, pocas figuras femeninas se destacaron con la intensidad y la dignidad de Agripina la Mayor, descendiente directa de Augusto y esposa devota de Germánico, el general amado por las legiones y por el pueblo. Su vida, marcada por la lealtad inquebrantable a la familia y por la resistencia indomable frente a las persecuciones políticas, personifica el modelo de la matrona romana elevado a su más pura expresión, la madre que, incluso ante el luto y el exilio, jamás renunció al honor ni a la defensa de los suyos. Agripina la Mayor nació hacia el año 14 a.C., hija de Julia, la misma que había sido desterrada por Augusto, y de Marco Vipsanio Agripa, el fiel general del primer emperador. Así, por sangre, cargaba el peso de una de las estirpes más poderosas y vigiladas de Roma, destinada a ser tanto un emblema de la continuidad dinástica como un potencial foco de inestabilidad para el poder imperial. Su educación fue esmerada. Dominaba la literatura, la filosofía estoica y la retórica, habilidades que más tarde utilizaría con precisión en las tribunas y los enfrentamientos políticos. Se casó con Germánico Julio César, sobrino e hijo adoptivo del emperador Tiberio, en una unión que sellaba la alianza de las principales casas imperiales. Germánico, carismático y virtuoso, representaba la esperanza de renovación para el pueblo romano, en contraste con la figura austera e impopular de Tiberio. Agripina, como esposa, lo acompañó en todas las campañas militares, compartiendo las privaciones, los desplazamientos y los riesgos del campo de batalla, algo inusual y notable para una mujer romana de su posición. Así, se convirtió en una figura admirada no solo por su linaje, sino por el coraje y la fidelidad con que sostenía a su esposo y a sus hijos. La pareja tuvo 9 hijos, de los cuales sobrevivieron 6, entre ellos Calígula, futuro emperador, y Agripina la Menor, quien también marcaría profundamente la historia de Roma. La imagen pública de Agripina como madre prolífica y devota se consolidó en la memoria romana, especialmente porque su maternidad no se veía solo como un rasgo personal, sino como una función política esencial para la continuidad dinástica. Sin embargo, su vida sufriría un golpe irreparable con la muerte prematura de Germánico. En el año 19 después de Cristo, durante una misión en Oriente, en circunstancias envueltas en sospechas de envenenamiento, posiblemente instigadas por el propio Tiberio o sus aliados. El dolor de la pérdida no silenció a Agripina. Al contrario, su figura se transformó en símbolo de resistencia e indignación. Exigió justicia, acusando públicamente a Cayo Pisón, gobernador de Siria, de haber asesinado a su esposo por encargo de fuerzas ocultas dentro del imperio. El retorno del cuerpo de Germánico a Roma
Fue uno de los cortejos fúnebres más dramáticos de la historia imperial. Agripina, vestida de luto, portando las cenizas de su esposo, atravesó las calles de la ciudad bajo la mirada conmovida de la población y de las legiones, que veían en ella no solo a la viuda inconsolable, sino la encarnación de la virtud romana y de la resistencia a la tiranía. Ese gesto, al mismo tiempo valiente y políticamente arriesgado, colocó a Agripina en ruta de colisión directa con el emperador Tiberio y su poderoso consejero, Séjano, jefe de la Guardia Pretoriana. Su creciente popularidad representaba una amenaza real para la estabilidad del régimen. Agripina, sin embargo, se negó a callar. Defendía abiertamente los derechos de sus hijos a la sucesión, denunciaba las injusticias de la corte y se oponía a la represión que Tiberio y Séjano imponían a su familia. Su postura, firme y valiente, violaba los límites tradicionales impuestos a las mujeres romanas, que debían restringirse al ámbito privado y a la sumisión. Como respuesta, el régimen de Tiberio inició una campaña sistemática para destruir a Agripina y a sus descendientes. Acusaciones de conducta impropia, conjuras y traiciones fueron lanzadas contra ella y sus hijos. La madre, que antes había sido símbolo de virtud y modelo de matrona, fue ahora retratada por los enemigos políticos como una mujer arrogante, ambiciosa y desafiante del orden establecido. La persecución culminó con su exilio a la isla de Pandataria, el mismo lugar a donde su madre, Julia, había sido desterrada décadas antes. El ciclo de castigo a las mujeres de la dinastía se repetía, implacable. En la isla, Agripina sufrió privaciones físicas y psicológicas extremas, siendo privada del contacto con sus hijos y de cualquier apoyo político. Sin embargo, se negó a admitir culpa o a implorar clemencia. En el año 33 después de Cristo, tras años de sufrimiento, murió de inanición, según algunas fuentes, resultado de malos tratos deliberados o de una huelga de hambre que ella misma habría emprendido en protesta contra su condición. Su muerte, silenciosa y lejos de los ojos de Roma, contrastaba con la fuerza resonante de su vida pública. Agripina la Mayor, sin embargo, no fue olvidada. Su memoria permaneció viva, no solo a través de sus hijos, especialmente Calígula, que ascendió al trono imperial, sino también como ejemplo de una mujer que se atrevió a enfrentarse al poder absoluto, que luchó por el honor y el futuro de su familia, y que no retrocedió ni siquiera ante la amenaza del ostracismo y la muerte. Su vida ilustra con crudeza los límites impuestos a las mujeres romanas, pero también su capacidad de resistencia, agencia y protagonismo. Y así, al cerrar la narrativa de Agripina la Mayor, volvemos la mirada hacia una figura que, compartiendo el mismo nombre y un destino igualmente trágico, llevaría la audacia y la búsqueda del poder a un nivel jamás visto. Agripina la Menor, la mujer que colocó a un emperador en el trono, pero que acabaría siendo víctima del propio hijo que elevó al poder. Pocas figuras en la historia de Roma encarnaron con tanta intensidad la ambivalencia del poder femenino como Agripina la Menor. Hija de Agripina la Mayor y del general Germánico, nieta de Marco Agripa y bisnieta de Augusto, su linaje la situaba desde su nacimiento en el epicentro de las disputas imperiales. Pero su trayectoria no se definiría solo por la herencia sanguínea. Se transformó, por mérito propio, en una de las mujeres más influyentes, temidas y controvertidas del Imperio Romano. Su nombre pasó a la posteridad no solo como madre de Nerón, el emperador más infame de la dinastía Julio-Claudiana, sino como arquitecta de una de las operaciones políticas más audaces de la antigüedad. Nacida en el año 15 después de Cristo, en un momento de gran tensión política, Agripina perdió a su padre siendo aún niña y vio a su madre ser exiliada y ejecutada por orden de Tiberio, una experiencia que moldearía profundamente su visión sobre el poder, la lealtad y la supervivencia. Criada en medio de intrigas palaciegas, aprendió desde muy joven que, para una mujer de su estatura, cada gesto era un movimiento estratégico y cada silencio una afirmación de fuerza. Su juventud estuvo marcada por una notable belleza y una aguda inteligencia, atributos que supo movilizar con eficacia en las complejas redes políticas de Roma. Se casó primero con Domicio Aenobarbo, con quien tuvo a su único hijo, Lucio Domicio Aenobarbo,
más tarde conocido como Nerón. La relación fue breve y marcada por la violencia, pero el nacimiento de su hijo le garantizó la continuidad de su linaje y una nueva carta política para jugar en el futuro. Tras la muerte de su esposo, enfrentó un período de ostracismo, agravado por las constantes sospechas de conspiración que pesaban sobre los descendientes de Germánico. Sin embargo, su capacidad de resiliencia y su comprensión de la dinámica palaciega le permitieron una ascensión fulgurante en la década siguiente. El punto de inflexión en la vida de Agripina se produjo cuando, con impresionante audacia, orquestó su regreso al centro del poder al casarse con su tío, el emperador Claudio, en el año 49 después de Cristo. La unión, que provocó escándalo entre los sectores más conservadores de la sociedad romana, fue legalizada mediante la aprobación de una ley especial que permitía matrimonios entre tíos y sobrinas, demostrando cuánto podían moldearse las normas jurídicas según los intereses políticos. Como emperatriz consorte, Agripina no se contentó con un papel ornamental. Ocupó efectivamente el gobierno, influyendo en las decisiones de su esposo, promoviendo aliados y eliminando adversarios. Uno de sus movimientos más audaces y decisivos fue garantizar la adopción de su hijo Nerón por Claudio, colocándolo por delante del heredero natural, británico. A partir de ese momento, se dedicó a preparar meticulosamente la ascensión de su hijo al trono, consolidando alianzas entre los senadores y la guardia pretoriana, mientras minaba la posición de los rivales. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió repentinamente en circunstancias que muchos atribuyeron al envenenamiento ordenado por Agripina, aunque su responsabilidad nunca fue formalmente probada. Con la muerte de su esposo, la emperatriz se encontró al frente del imperio, como madre y regente de un adolescente que, a los ojos de muchos, aún no estaba capacitado para gobernar solo. En los primeros años del reinado de Nerón, Agripina ejerció un poder casi absoluto. Participaba activamente en las reuniones del Consejo Imperial, influía en la designación de gobernadores y comandaba las ceremonias públicas junto a su hijo. Su imagen se difundió ampliamente en monedas y estatuas, una clara demostración de la nueva centralidad del poder femenino en el imperio. Sin embargo, esa supremacía materna pronto se transformó en fuente de tensión. A medida que Nerón maduraba, buscó afirmar su autonomía. Resentido por la presencia dominante y el control que su madre ejercía sobre su vida política y personal. El conflicto entre madre e hijo se volvió inevitable. Agripina se opuso a los excesos del joven emperador, criticó abiertamente sus amoríos e interfirió en sus decisiones administrativas. La disputa culminó en una serie de alejamiento progresivo. Primero, Agripina fue excluida de las reuniones de Estado, luego apartada del Palacio Imperial, y finalmente se convirtió en el blanco de una conspiración mortal. En el año 59 después de Cristo, Nerón ordenó la ejecución de su propia madre, en una de las escenas más dramáticas y emblemáticas de la historia imperial. Las fuentes antiguas relatan que el intento inicial de matarla mediante el naufragio de un barco fracasó, obligando a Nerón a enviar soldados para completar el asesinato. Antes de morir, Agripina habría pronunciado la célebre frase, «Hiere mi vientre», señalando el lugar donde Nerón había sido engendrado en una última y trágica afirmación de su maternidad. La muerte de Agripina la Menor selló el destino de una de las mujeres más formidables de la historia de Roma. Su trayectoria, de una infancia marcada por la persecución a la gloria de emperatriz madre y a la ejecución brutal, revela con claridad las posibilidades y los riesgos del poder femenino en el seno de la estructura patriarcal romana. Agripina no fue una víctima pasiva de las circunstancias, fue una agente activa, una estratega de rara competencia, que supo instrumentalizar las reglas del juego imperial a su favor hasta ser engullida por la misma lógica de violencia y sospecha que tantas veces utilizó. Su legado permanece como símbolo de la capacidad de las mujeres romanas de intervenir decisivamente en la política, incluso al margen de las instituciones formales de poder. Y al contemplar su figura, comprendemos que en Roma el poder no era ejercido solo por los césares, senadores y generales, sino también, y con frecuencia, por mujeres que, entre las sábanas y los salones del Palatino,
escribieron con sangre y astucia las páginas más dramáticas de la historia imperial. Y así, tras la vida fulgurante y trágica de Agripina la Menor, dirigimos la mirada hacia otra figura cuya historia se confunde con la propia definición del poder y la depravación femenina en Roma: Mesalina, la emperatriz cuya lujuria y conspiraciones escandalizaron al imperio y sellaron su destino con muerte e infamia. Si Agripina la Menor simbolizó a la mujer romana que mediante la astucia política moldeó el destino imperial con manos discretas pero firmes, Mesalina, en cambio, se eternizó como el ícono de la depravación y la conspiración, una figura cuya memoria atravesó los siglos teñida de escándalo, misterio y exageración. Esposa del emperador Claudio, emperatriz consorte en uno de los momentos más críticos del Imperio Romano, Valeria Mesalina fue, para los cronistas de la antigüedad, una combinación explosiva de belleza, ambición desmedida y lujuria desenfrenada. Aunque la realidad, como tantas veces ocurre, fue mucho más compleja que la caricatura construida por sus enemigos. Nacida hacia el año 20 después de Cristo, Mesalina descendía de una de las familias más nobles de Roma, la gens Valeria, y, como Agripina la Menor, era bisnieta de Augusto. Su posición en la corte estaba asegurada no solo por la sangre, sino también por la astucia política de sus familiares, que supieron posicionarla como la esposa ideal para Claudio, un hombre visto inicialmente como inofensivo e irrelevante políticamente, hasta que el destino lo condujo a la púrpura imperial tras el asesinato de Calígula en el año 41 después de Cristo. El matrimonio con Claudio, sellado incluso antes de su ascensión al trono, le garantizó a Mesalina no solo el título de Augusta, sino también un poder efectivo que supo ejercer con intensidad. Como emperatriz, Mesalina ocupó un espacio central en la administración y en las intrigas palaciegas. Tuvo 2 hijos con Claudio, Germánico y Octavia, sellando así su influencia sobre el futuro de la dinastía. Pero rápidamente, su figura pública comenzó a asociarse, en los relatos de historiadores como Tácito, Suetonio y Juvenal, con una mujer dominada por deseos insaciables, involucrada en una sucesión interminable de aventuras extramatrimoniales, conspiraciones y traiciones. Según estas fuentes, Mesalina no solo traicionaba al emperador, sino que también organizaba orgías en el palacio y llegó a competir con prostitutas en los burdeles de Roma para probar su supremacía sexual, imágenes que alimentaron una de las más célebres leyendas negras de la historia romana. Tras esas narrativas moralizantes, sin embargo, se esconde la realidad de una mujer profundamente involucrada en las disputas por el poder imperial. Mesalina eliminó con notoria eficacia a diversos rivales políticos, tanto entre los senadores como dentro de la propia familia imperial, siempre buscando asegurar su posición y la de sus hijos en la línea sucesoria. Su influencia sobre Claudio era notoria. Nombraba aliados en cargos importantes, interfería en las decisiones administrativas y promovía a quienes favorecían sus intereses. El episodio más célebre y fatal de su vida ocurrió en el año 48 después de Cristo, cuando, según las fuentes, Mesalina contrajo un matrimonio secreto con Cayo Silio, un joven patricio de impresionante belleza e influencia. La ceremonia, supuestamente realizada mientras aún estaba casada con Claudio, fue interpretada como un intento de golpe de Estado, una maniobra para eliminar a Claudio y colocar a Silio en el trono, garantizando a Mesalina el mantenimiento de su posición y el control directo del poder. La audacia de este gesto superaba cualquier precedente en la historia imperial y para los estándares morales y políticos romanos resultaba inaceptable. Claudio, hasta entonces aparentemente ajeno a las maniobras de su esposa, fue alertado por sus consejeros, en especial el poderoso Liberto Narciso, quien orquestó una respuesta rápida e implacable. Silio fue arrestado y ejecutado, y Mesalina, traicionada por sus propios aliados y abandonada por quienes antes la cortejaban, fue sentenciada a muerte por su esposo, sin derecho a defensa ni a un juicio público. Encontrada en un jardín cercano a la ciudad, desesperada y sin la altivez que tanto la había caracterizado, Mesalina habría vacilado en quitarse la vida, obligando al soldado ejecutor a cumplir la orden imperial. Su muerte, envuelta en rumores,
Marcó el fin de una trayectoria meteórica, pero dejó un legado complejo y controvertido. Para los cronistas de la época y los moralistas que la sucedieron, Mesalina se convirtió en la personificación de la mujer corrompida por el exceso de poder y placer, un ejemplo a ser execrado, una advertencia a las futuras emperatrices sobre los límites de la ambición femenina. Sin embargo, los análisis historiográficos modernos reconocen que su imagen fue ampliamente construida y distorsionada por sus adversarios políticos, en una estrategia común de transformar a las mujeres poderosas en figuras monstruosas, justificando así su eliminación y consolidando nuevas órdenes políticas. Así Mesalina no fue solo la emperatriz licenciosa de las leyendas romanas, sino también una mujer profundamente inserta en el brutal juego de la política imperial, donde el riesgo y la recompensa eran inseparables, y donde la vida, especialmente para una mujer con poder, podía ser trágicamente breve. Su historia revela los límites y los peligros del poder femenino en la Roma imperial, así como el fascinación y el temor que estas figuras despertaban entre sus contemporáneos. Y ahora, dejando atrás la trayectoria vertiginosa de Mesalina, avanzamos hacia otra mujer que, con belleza y astucia, alcanzó la cúspide del poder imperial, pero cuyo destino sería igualmente trágico. Popea Sabina, la emperatriz que conquistó a Nerón, rivalizó con Octavia y pagó con la vida el precio de su ambición y de su posición. En la larga galería de figuras femeninas que moldearon los destinos del Imperio Romano, pocas fueron tan destacadas por la combinación de belleza, inteligencia y ambición como Popea Sabina. Su trayectoria, que atraviesa los salones más suntuosos y los bastidores más oscuros del poder, personifica el arquetipo de la mujer que, dotada de un magnetismo raro, asciende a las mayores alturas solo para ser trágicamente destruida por el mismo sistema que la impulsó. Popea Sabina fue esposa del emperador Nerón, y su vida y muerte reflejan las complejidades del poder femenino en la Roma del siglo I, donde el amor imperial era tan volátil como peligroso. Popea nació hacia el año 30 después de Cristo, en una familia de prestigio, aunque no directamente vinculada a la casa imperial. Su padre, Tito Olio, fue un militar de carrera, y su madre, Popea Sabina la Mayor, era celebrada por su belleza, un legado que Popea no solo heredó, sino que supo transformar en una de sus principales armas para ascender en la rígida jerarquía social de Roma. Desde joven, destacaba por su elegancia, inteligencia y habilidad para cultivar relaciones estratégicas, cualidades que rápidamente la llevaron al centro de la atención de la élite romana. Antes de alcanzar la cúspide del poder, Popea se casó 2 veces, primero con Rufo Crispino, con quien tuvo un hijo, y luego con Otón, uno de los amigos más cercanos de Nerón, quien años más tarde también se convertiría en emperador. Sin embargo, la relación con Otón fue en realidad el trampolín hacia su mayor conquista, el corazón y el trono junto a Nerón. Según los relatos antiguos, Popea y Nerón iniciaron una relación amorosa, mientras ella aún estaba casada con Otón, provocando escándalo y admiración a partes iguales. Popea, consciente de su influencia sobre el joven emperador, no dudó en maniobrar para eliminar los obstáculos a su ascenso. Entre esos obstáculos se encontraba Octavia, esposa legítima de Nerón e hija del emperador Claudio, cuya posición como emperatriz representaba un símbolo de continuidad de la dinastía Julio-Claudiana. Popea supo explotar las tensiones ya existentes entre Nerón y Octavia, presentándose como la mujer que podría satisfacer los deseos y ambiciones del emperador. Su incomparable belleza y su habilidad para comprender las necesidades emocionales y políticas de Nerón la convirtieron no solo en su amante, sino también en su consejera más cercana. En el año 62 después de Cristo, tras años de tensiones y maniobras, Nerón se divorció de Octavia, quien fue acusada de esterilidad y adulterio, exiliada y posteriormente ejecutada. El camino quedó libre para Popea, quien rápidamente fue elevada al estatus de Augusta, convirtiéndose en emperatriz consorte. Su posición, sin embargo, era tan frágil como elevada. Dependía enteramente del favor de Nerón, un hombre de temperamento inestable, propenso a actos de violencia e irracionalidad.
Popea, sin embargo, no parecía temer ese riesgo. Por el contrario, supo mantenerse al lado del emperador, influenciando sus decisiones y consolidando una imagen pública de armonía y belleza imperial. Como emperatriz, Popea fue retratada en monedas y esculturas con un refinamiento inédito, reforzando su imagen como encarnación de la belleza romana. Su pasión por las joyas, los perfumes y los vestidos lujosos se volvió legendaria, así como su inclinación por las prácticas religiosas orientales, especialmente el culto a Isis, que comenzaba a ganar espacio entre las élites romanas. Estas elecciones no solo reflejaban gustos personales, sino también una estrategia consciente de diferenciarse de las mujeres romanas tradicionales y asociarse a un ideal de poder femenino exótico y seductor. Sin embargo, el destino de Popea sería como el de tantas otras mujeres cercanas al trono, sellado por la violencia. En el año 65 después de Cristo, embarazada de su segundo hijo con Nerón, Popea murió de manera abrupta y brutal. Las fuentes antiguas discrepan sobre las circunstancias exactas de su muerte, pero la versión más famosa, relatada por Suetonio y Tácito, afirma que en un acceso de furia, Nerón le propinó una patada en el abdomen, provocándole heridas fatales. Este relato, profundamente simbólico, ilustra de forma cruel la precariedad de la posición femenina en el seno del poder imperial. Incluso la mujer más bella e influyente, incluso la madre del heredero del imperio, podía ser aniquilada en un instante, víctima de los caprichos y la brutalidad masculina. La muerte de Popea dejó a Nerón devastado, según algunas fuentes, al punto de ordenar funerales suntuosos y deificarla tras su muerte, erigiéndole un magnífico túmulo y promoviendo cultos en su honor. Otros sugieren que su dolor fue menos por amor que por culpa y remordimiento. Sea como fuere, Popea Sabina pasó a la historia no solo como una de las emperatrices más bellas e influyentes de Roma, sino también como símbolo de la extrema fragilidad de las mujeres que osaban ascender a la cúspide del poder imperial. Su trayectoria resalta una vez más la lógica implacable que regía el palacio romano. La belleza, el encanto y la inteligencia podían abrir las puertas más inaccesibles, pero la permanencia allí dependía de la capacidad de sobrevivir en un entorno donde las alianzas eran efímeras, donde el amor imperial podía transformarse en odio mortal y donde el precio de la ambición femenina, no pocas veces, era la propia vida. Y así, tras la fascinante y trágica trayectoria de Popea Sabina, avanzamos hacia otras figuras femeninas que, a diferencia de las emperatrices, construyeron su poder no en las cortes palaciegas, sino en el espacio sagrado de la religión, las vírgenes vestales, las guardianas del fuego eterno, cuya pureza y autoridad espiritual las colocaron en el centro de la vida religiosa y simbólica de Roma. En una ciudad donde el poder estaba tradicionalmente monopolizado por los hombres, las vírgenes vestales representaban una excepción monumental, mujeres investidas de un papel sagrado, dotadas de privilegios inusuales y reverenciadas como garantes de la propia estabilidad de Roma. A diferencia de las emperatrices, que maniobraban en las tramas ocultas del palacio, las vestales eran figuras públicas y simbólicas, cuya autoridad trascendía el espacio doméstico y se fijaba en el corazón espiritual de la urbe, junto al fuego eterno que ardía en el templo de Vesta, en el Foro Romano. La institución de las vestales se remontaba a los orígenes míticos de Roma, atribuida, según la tradición, a Numa Pompilio, el segundo rey de la ciudad. El culto de Vesta, diosa del hogar y del fuego, simbolizaba la continuidad y la protección de la comunidad, y sus sacerdotisas estaban encargadas de mantener la llama sagrada constantemente encendida, bajo pena de grave calamidad pública si se extinguía. Elegidas entre las familias patricias más nobles, las vestales ingresaban al sacerdocio siendo aún niñas, entre los 6 y los 10 años de edad, y allí permanecían por 30 años, una década de aprendizaje, una de servicio pleno y una de enseñanza a las novicias. El estatus social de las vestales era singular. Vivían en una residencia propia, la Casa de las Vestales, situada junto al templo. Gozaban de privilegios legales poco comunes, como la capacidad de gestionar sus propios bienes.
y participaban en las ceremonias públicas con un protagonismo y respeto incomparables. Podían incluso atestiguar contratos y conceder perdón a los condenados a muerte, si éstos cruzaban su camino durante el trayecto hacia la ejecución, un gesto que simbolizaba el poder absoluto de la pureza sobre la violencia del Estado. Pero la vida de las vestales no estaba hecha solo de honores y prerrogativas. Sobre ellas pesaba una de las imposiciones más severas de la sociedad romana, el voto de castidad absoluta durante todo el periodo de servicio. La pureza de las vestales se percibía como un reflejo de la pureza de la propia Roma. Cualquier transgresión no se consideraba simplemente una falla personal, sino un crimen religioso y político de la máxima gravedad. El castigo para una vestal que rompía su voto de castidad era aterrador. Un juicio conducido por el pontífice máximo, generalmente en secreto, y si resultaba condenada, la sacerdotisa era conducida a la Porta Collina y enterrada viva en el subsuelo, con una lámpara, pan y agua, sellando su muerte en el más cruel de los silencios. Esta pena no se limitaba al horror físico, buscaba borrar simbólicamente la existencia de la vestal infiel, purificando a Roma de un crimen que, en la concepción religiosa, amenazaba con romper el pacto entre los dioses y la ciudad. Casos célebres como el de Cornelia, en el siglo I a.C., acusada de quebrar su castidad y sepultada viva, ilustran la rigidez de este sistema, así como el uso político de las acusaciones, muchas veces motivadas por disputas familiares o venganzas personales disfrazadas de celo religioso. Sin embargo, no se debe reducir a las vestales a la condición de víctimas de un sacerdocio opresivo. Muchas de ellas alcanzaron un inmenso prestigio e influencia, interviniendo en decisiones políticas y actuando como mediadoras entre las facciones aristocráticas. El respeto que les tributaban, incluso figuras como emperadores y generales, demuestra que su autoridad estaba profundamente enraizada en la mentalidad romana. Las vestales ancianas que habían cumplido sus 30 años de servicio podían casarse y reintegrarse en la sociedad, aunque muchas elegían permanecer en el culto, velando por la tradición y la memoria religiosa de la ciudad. El simbolismo de las vestales como guardianas del fuego eterno se extendía más allá del templo. Ellas eran la personificación del vínculo entre el pasado y el futuro de Roma. Mientras la llama ardiera, se decía, Roma subsistiría invicta. Por eso, el sacerdocio de las vestales estaba intrínsecamente ligado al destino de la ciudad, y su presencia en los rituales públicos era una garantía de protección divina y de legitimidad política. Incluso los triunfos militares iban acompañados de ofrendas a Vesta, como si la victoria en el campo de batalla fuese inconcebible sin la silenciosa intercesión de sus sacerdotisas. Con la llegada del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV, el culto de Vesta fue progresivamente desmantelado, culminando con la extinción de las vestales por orden del emperador Teodosio I en el año 394 después de Cristo. La llama eterna fue finalmente apagada tras casi 1000 años de vigilancia ininterrumpida, poniendo fin a uno de los símbolos más antiguos y poderosos de la identidad romana. Las ruinas de la Casa de las Vestales, visibles aún hoy en el Foro Romano, permanecen como un testimonio silencioso de un sacerdocio que, más que cualquier legión, sostuvo el alma de la ciudad. Así, al dejar atrás la figura austera y sagrada de las vestales, volvemos la mirada hacia las mujeres anónimas de Roma, aquellas que, lejos de los palacios y de los templos, enfrentaron las duras condiciones de la vida cotidiana, construyendo, con la resistencia y el trabajo, los cimientos invisibles del imperio. Ellas son el foco de nuestro próximo recorrido, las mujeres de las clases populares, que habitaron los callejones, mercados y talleres de la ciudad eterna. Mientras las emperatrices y sacerdotisas dejaban sus nombres grabados en la memoria y los monumentos de Roma, la vasta mayoría de las mujeres que sostenían el día a día del imperio permaneció envuelta en el anonimato, sus vidas borradas por la historiografía oficial, pero esencialmente determinantes en la construcción y el mantenimiento de la ciudad más poderosa de la antigüedad. Las mujeres de las clases populares, ya fueran ciudadanas libres, libertas o esclavizadas, formaban la base sobre la cual se erigía el esplendor imperial. Eran ellas quienes,
Con su trabajo incansable, su resistencia silenciosa y su capacidad de adaptación, mantenían los mercados abastecidos, las casas limpias, la ropa tejida, los alimentos preparados y los hijos criados. En las estrechas y poco salubres callejuelas de los barrios populares, como la Suburra, las mujeres vivían y luchaban por su supervivencia en un entorno hostil, marcado por la precariedad y la violencia. La mayoría comenzaba a trabajar desde muy joven, a menudo junto a sus madres, en oficios manuales o en el comercio informal. Muchas ejercían como meretrices, panaderas, lavanderas, tejedoras, parteras y vendedoras ambulantes, componiendo un tejido social vital para el funcionamiento de Roma, aunque sistemáticamente marginado y despreciado por los discursos de las élites. Las mujeres libertas, antiguas esclavas que lograron su libertad mediante la manumisión o ahorros acumulados, desempeñaban un papel particularmente interesante y complejo. Aunque legalmente por debajo de las ciudadanas libres de nacimiento, muchas alcanzaron una relativa prosperidad, abriendo tabernas, gestionando pequeños talleres o participando en corporaciones de oficios. La epigrafía funeraria y los grafitis preservados, especialmente en ciudades como Pompeya y Herculano, revelan historias de mujeres libertas que con ingenio y perseverancia ascendieron socialmente y reivindicaron, en las inscripciones de sus lápidas, una dignidad que la historia oficial les negaba. El mundo de las esclavizadas, sin embargo, era el más brutal. Las mujeres adquiridas en el mercado de esclavos eran utilizadas no solo para servicios domésticos, sino también como instrumentum vocale, herramientas parlantes, sometidas a la explotación sexual, al trabajo arduo y a la ausencia de cualquier garantía legal. Sin embargo, muchas encontraban formas de resistencia, ya fuera huyendo o estableciendo lazos afectivos y redes de solidaridad que, aunque mínimamente, atenuaban la opresión cotidiana. Algunas lograban comprar su libertad o eran manumitidas por sus amos, especialmente tras años de servicio leal o al dar a luz hijos, quienes a menudo eran integrados en la familia dominante. La sexualidad de las mujeres populares era objeto de vigilancia y estigmatización por parte de las élites. Las prostitutas estaban obligadas a registrarse formalmente, sometiéndose a regulaciones e impuestos específicos, pero también creando una economía paralela que dinamizaba gran parte de la vida nocturna de la ciudad. Muchas de estas mujeres ejercían su oficio no por vocación, sino como única alternativa frente al hambre y al desamparo. A pesar de ello, algunas conseguían acumular modestas riquezas, adquirir propiedades o financiar la educación de sus hijos, desafiando los estigmas sociales y moldeando trayectorias de superación silenciosa. La maternidad, entre las clases populares, era simultáneamente una bendición y una carga. La ausencia de recursos médicos adecuados hacía del parto un riesgo constante y la mortalidad infantil era altísima. Las mujeres cuidaban de múltiples hijos, muchas veces solas, mientras se desvivían por garantizar la subsistencia familiar. Al mismo tiempo, desarrollaban redes de apoyo mutuo, intercambiando servicios de cuidado, participando en festividades religiosas comunitarias y reivindicando en los límites posibles una presencia activa en la vida pública del barrio o la villa donde vivían. Las inscripciones funerarias de estas mujeres son, quizás, el testimonio más conmovedor de su existencia y resistencia. Muchas dejaron epitafios simples, pero cargados de dignidad, declarándose buena madre, esposa fiel o trabajadora honesta. Son voces que, aunque ahogadas por los siglos, resuenan a través del mármol, revelando el orgullo por una vida vivida, a pesar de la precariedad y la invisibilidad. Además del espacio doméstico y laboral, las mujeres populares también participaban en festividades religiosas y en cultos que les permitían experimentar momentos de pertenencia y expresión social. Cultos femeninos como el de Bonadea, prohibido a los hombres, constituían espacios donde las mujeres, incluso las más humildes, podían ejercer prácticas espirituales, compartir experiencias y fortalecer lazos de solidaridad. Esta presencia difusa y esencial de las mujeres populares evidencia que, lejos de ser meras coadyuvantes o víctimas pasivas, fueron protagonistas discretas e insustituibles de la vida romana.
Su capacidad de adaptación, resistencia y agencia garantizó la continuidad de la ciudad y del imperio, aunque sus nombres no hayan sido eternizados en arcos de triunfo o monedas de oro. Y así, tras esta inmersión en las vidas anónimas y resilientes de las mujeres del pueblo, avanzamos ahora hacia un espacio aún más ambiguo y fascinante, las fronteras del imperio, donde las mujeres bárbaras representaron simultáneamente la otredad, la amenaza y paradójicamente la promesa de renovación para Roma. Ellas son el foco de nuestro próximo recorrido, donde el papel de la mujer trasciende los muros de la ciudad eterna y atraviesa los límites del mundo romano. En las extensas fronteras del Imperio Romano, donde el limes vicum separaba el orden civilizatorio de lo que Roma llamaba barbarie, las mujeres desempeñaron roles que desafiaron los estereotipos y las expectativas tanto de los romanos como de sus propios pueblos. Mientras las élites de la ciudad eterna contemplaban con desprecio y fascinación a los pueblos germánicos, celtas, dacios o partos, las mujeres bárbaras surgían a veces como símbolos de sumisión y exotismo, y otras como íconos de resistencia indomable y fuerza guerrera. Estas figuras femeninas, aunque a veces romantizadas o demonizadas por los cronistas romanos, ejercieron una influencia significativa sobre el destino del imperio, ya sea a través de alianzas matrimoniales, revueltas sangrientas o procesos de aculturación que transformaron para siempre el panorama político y cultural del mundo romano. Para Roma, el cuerpo de la mujer bárbara representaba simultáneamente un objeto de dominación y un instrumento de integración. Muchas eran capturadas durante campañas militares y transformadas en esclavizadas, dispersadas por villas y ciudades del imperio, donde desempeñaban funciones domésticas o sexuales. Otras eran entregadas como premios a soldados o comerciantes, o casadas, mediante arreglos políticos con miembros de la élite romana o aliados locales, en un intento de pacificar territorios y consolidar la autoridad imperial. Así, la mujer bárbara, reducida a trofeo, se convertía en vehículo involuntario de la romanización, transmitiendo a sus hijos la lengua, las costumbres y los valores de la urbs. Sin embargo, sería un error limitar la participación de las mujeres bárbaras al papel de víctimas pasivas del expansionismo romano. Muchas de ellas fueron líderes aguerridas que se levantaron en armas contra el invasor, defendiendo a sus comunidades con coraje y estrategia. La más célebre de estas figuras es, sin duda, Mexambúdica, reina de la tribu británica de los Icenos, que en el año 60 después de Cristo, tras sufrir violencias físicas y humillaciones perpetradas por oficiales romanos, lideró una de las mayores revueltas de la historia de Britania. Su ejército, compuesto por decenas de miles de guerreros, sitió e incendió importantes ciudades romanas como Camulodunum, Londinium y Verulamium, infligiendo graves pérdidas antes de ser finalmente derrotado por las legiones del gobernador Cayo Suetonio Paulino. La imagen de Boudica ha atravesado los siglos como símbolo de la mujer bárbara insurgente, cuya fuerza y determinación desafiaron a la máquina militar romana e inspiraron a generaciones futuras como ícono de resistencia contra la opresión imperial. Pero no fue la única. En los confines de Germania, mujeres como Veleda, una profetisa y líder espiritual de la tribu de los bructeros, ejercieron una influencia decisiva durante la rebelión de los bátavos en el siglo I, proporcionando orientación y legitimidad religiosa a las fuerzas que luchaban contra Roma. Estas mujeres, a los ojos de los romanos, eran simultáneamente temidas y admiradas. Cronistas como Tácito destacaban con asombro el coraje de las mujeres germánicas que acompañaban a sus maridos en las campañas, los incitaban al combate y no pocas veces participaban directamente en las batallas. En su obra Germania, Tácito describe cómo las mujeres de estas tribus eran guardianas de las tradiciones y árbitras de los conflictos, siendo frecuentemente reverenciadas como poseedoras de dones proféticos e intermediarias entre los hombres y los dioses. Esta percepción, aunque a menudo idealizada, revela el impacto simbólico y práctico de las mujeres bárbaras en la dinámica social y política de las fronteras del imperio. En las relaciones diplomáticas, las alianzas matrimoniales con mujeres bárbaras
desempeñaron un papel esencial en la política de Roma para estabilizar y romanizar los territorios conquistados. Estas uniones, muchas veces forjadas entre gobernadores romanos y princesas locales, tenían como objetivo garantizar la lealtad de las tribus y promover la asimilación cultural. Al casarse con un romano, la mujer bárbara introducía, a través de sus hijos, los valores y el idioma latinos, participando así en el lento proceso de transformación de las sociedades periféricas en provincias cada vez más integradas al imperio. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones. Muchas de estas mujeres, insertadas en la aristocracia romana, enfrentaron prejuicios y limitaciones, siendo vistas como exóticas o inferiores. Otras, en cambio, supieron transformar su posición híbrida en una fuente de poder y prestigio, influyendo en decisiones políticas y administrativas en sus regiones. Así, la figura de la mujer bárbara se revela como multifacética, ora guerrera, ora madre, ora rehén, ora mediadora cultural. Con la progresiva crisis del imperio y las llamadas invasiones bárbaras, la presencia de las mujeres de las tribus germánicas, hunas y godas, se volvió aún más visible, no ya como figuras marginales, sino como protagonistas de un mundo en transición que anunciaba el fin del imperio de Occidente y el surgimiento de un nuevo orden. Muchas de estas mujeres acompañaron las migraciones de sus pueblos, participaron en saqueos, establecieron familias mixtas y contribuyeron de manera decisiva a la formación de las nuevas sociedades posromanas que surgirían en Europa. Así, al contemplar a las mujeres bárbaras, comprendemos que la historia de Roma no puede ser narrada únicamente por las voces de sus senadores, emperadores o legionarios, sino también por las de estas mujeres que, ora combatiendo, ora colaborando, ora sufriendo, ora triunfando, moldearon la frontera viva y palpitante que separaba o unía Roma y el mundo más allá de sus muros. Y así, al concluir nuestro recorrido por los márgenes del imperio, avanzamos hacia la última etapa de esta larga travesía, reflexionar sobre el peste legado de las mujeres de Roma. Cómo fueron recordadas, olvidadas o reinventadas a lo largo de los siglos, y qué permanece de su influencia en la cultura, la política y la memoria de la civilización occidental. Al atravesar los siglos, caminando desde el corazón del foro romano hasta los confines distantes de las provincias bárbaras, encontramos, entre ruinas y pergaminos, la presencia indeleble de las mujeres que moldearon, sostuvieron y desafiaron al imperio romano. Pero al llegar al presente, nos queda la pregunta: ¿cómo han sido recordadas, interpretadas y apropiadas estas mujeres a lo largo de la historia? El legado de las mujeres de Roma no reposa únicamente en los mármoles esculpidos o en las inscripciones lapidarias, sino también y sobre todo en la memoria moldeada por historiadores, moralistas, artistas y pensadores que siglos después de su muerte continúan reescribiendo sus destinos. Durante mucho tiempo, la narrativa tradicional sobre Roma privilegió las hazañas de emperadores, generales y senadores, relegando a las mujeres a papeles periféricos, a menudo caricaturizadas como ejemplos de virtud o corrupción, según la moral y los intereses políticos de los cronistas. Livia Drusila fue celebrada como la matrona perfecta, pero también acusada de manipular y asesinar a los herederos de Augusto. Mesalina se convirtió en sinónimo de desenfreno y desorden, mientras que Popea fue reducida a un estereotipo de belleza peligrosa y fútil. Estas imágenes, cristalizadas en las obras de Tácito, Suetonio, Dion Casio y Juvenal, se transmitieron al imaginario occidental como espejos deformados, mezclando realidad y ficción, y determinando, durante siglos, la visión sobre el poder y la sexualidad femeninas en la antigüedad. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y el advenimiento de la cultura cristiana medieval, muchas de estas figuras femeninas fueron reinterpretadas a la luz de nuevos valores. Algunas, como Helena Must, madre de Constantino, fueron canonizadas y veneradas como santas, personificando el ideal de la madre cristiana piadosa y misionera, cuya peregrinación a Tierra Santa y descubrimiento de la Vera Cruz le aseguraron un lugar destacado en la hagiografía.
Otras, en cambio, fueron condenadas como ejemplos de pecadoras que habían contribuido a la decadencia moral de Roma, reforzando la narrativa cristiana del imperio como un cuerpo corrompido que necesitaba ser purificado. Durante el Renacimiento, la redescubierta de los textos clásicos y la valorización de la antigüedad trajeron a la luz, con nueva intensidad, las figuras femeninas romanas. Artistas como Botticelli, pintores manieristas y escultores barrocos representaron a Agripina, Mesalina o las vírgenes vestales, con fascinación y erotismo, ora celebrando su fuerza y belleza, ora reforzando los antiguos clichés morales. La literatura moderna, especialmente a partir del siglo XIX, revalorizó a muchas de estas personajes, explorando su complejidad psicológica e histórica, como hizo Robert Graves en su célebre obra Yo, Claudio, que reavivó el interés popular por las intrigas y pasiones de la corte imperial. La arqueología, la epigrafía y la poshistoriografía feminista del siglo XX y XXI desempeñaron un papel fundamental en la deconstrucción de las imágenes estereotipadas y en la recuperación de la agencia de las mujeres romanas. Investigadoras e investigadores comenzaron a cuestionar la veracidad de los relatos clásicos, a menudo sesgados por misoginia e intereses políticos, y a iluminar aspectos antes desatendidos de la vida femenina en la antigua Roma. Los análisis sobre las redes sociales femeninas, el papel económico de las matronas, la participación de las mujeres en las prácticas religiosas e incluso en las estructuras militares y diplomáticas abrieron nuevos horizontes para la comprensión del mundo romano. Hoy comprendemos que las mujeres de Roma no fueron figuras pasivas ni meros adornos del poder masculino, sino agentes históricos plenas que supieron ejercer influencia, resistir a la opresión, manipular las reglas y a veces subvertirlas. Su memoria resuena en las palabras que aún permanecen esculpidas en epitafios anónimos: Matrona Pia, Mulier Fortis, Liberta Industriosa, títulos simples, pero cargados de una dignidad silenciosa que atraviesa los siglos como testimonio de su relevancia. El legado de las mujeres de Roma también persiste en la cultura popular contemporánea, que continuamente regresa a estas figuras para explorar cuestiones de género, poder, deseo y libertad. Series, novelas históricas, obras de teatro y películas reinterpretan y actualizan sus historias, convirtiéndolas en espejos donde nuestras propias sociedades se miran, proyectan sus miedos y fantasías y a veces reconocen sus permanencias. En última instancia, el legado de las mujeres de Roma no es solo un objeto de estudio erudito, sino una invitación a reflexionar sobre las dinámicas eternas del poder, la memoria y la construcción histórica. Al recordar a Livia Turno, Julia Agripina, Mesalina, Popea, las Vestales, las mujeres populares y bárbaras, no solo rememoramos el pasado, sino que interrogamos el presente. ¿Qué historias de mujeres siguen silenciadas? ¿Qué memorias aún necesitan ser rescatadas, reinterpretadas y celebradas? Y así, concluimos esta larga travesía, conscientes de que Roma no fue hecha solo de emperadores, legiones y monumentos grandiosos, sino también y profundamente por las mujeres que con su fuerza, inteligencia, deseo y resistencia moldearon para siempre el destino de la ciudad eterna y con ella de la propia civilización occidental. Y así, al concluir esta larga travesía por las callejuelas, palacios y fronteras del mundo romano, nos queda callar por un instante y escuchar aquello que desde hace milenios reverbera entre los mármoles quebrados, los frescos desvaídos y las páginas corroídas por el tiempo: la voz eterna de las mujeres de Roma. Una voz que, aunque tantas veces sofocada por el polvo de la historia y la arrogancia de los cronistas, que prefirieron celebrar las victorias sangrientas de los generales o los discursos retóricos de los senadores, nunca dejó de vibrar por completo, como un hilo invisible que atraviesa los siglos, sosteniendo la memoria viva del imperio que modeló Occidente. En las columnatas silenciosas del Foro Romano, donde el eco de las asambleas hace tiempo se desvaneció, persiste, como una brisa sutil, el recuerdo de las matronas que por allí transitaron,
de las vestales que mantuvieron el fuego encendido, de las madres que moldearon a futuros emperadores, de las amantes que susurraron consejos en noches cargadas de intrigas y decisiones que cambiarían el destino de millones. Cada piedra del Coliseo, cada arco triunfal, cada inscripción olvidada guarda fragmentos de esas existencias, ora heroicas, ora anónimas, ora sublimes, ora trágicas, que juntas compusieron el tejido invisible y esencial de la sociedad romana. Esa voz no se limita al pasado, sigue resonando en la cultura contemporánea, en cada narrativa que busca revisitar el pasado con una mirada más atenta, más justa, más completa. Se manifiesta en las manos de arqueólogas que, con delicadeza y rigor, desentierran objetos que pertenecieron a mujeres olvidadas, en las reflexiones de historiadoras que rescatan sus biografías de la sombra de las fuentes misóginas, en las artes que reinterpretan sus imágenes, ofreciéndoles nuevos significados, y sobre todo, en el imaginario colectivo que, cada vez más, reconoce que Roma no fue construida solo por la fuerza de las legiones, sino también por el ingenio, la sensibilidad y la resistencia de sus mujeres. Y quizá al contemplar la ciudad eterna, percibamos que a pesar de las ruinas y de la inevitable erosión del tiempo, Roma no cayó verdaderamente. Permanece, porque permanece la memoria de las vidas que la compusieron, de los sueños que alimentaron sus días y de las manos femeninas que silenciosamente sostuvieron sus cimientos. Permanecen eternas las figuras de Livia, que arquitectó el imperio con elegancia, de Julia, que se atrevió a desear la libertad, de Agripina, que enfrentó la tiranía, de Mesalina y Popea, que desafiaron al poder en sus propias reglas, de las Vestales, que guardaron el fuego sagrado, y de todas esas mujeres anónimas, cuyos nombres quizá nunca sepamos, pero cuya existencia hizo de Roma lo que fue y lo que aún es, un espejo profundo de la complejidad humana. Al cerrar esta narrativa, comprendemos que la historia de las mujeres de Roma no es solo un capítulo de la antigüedad, sino una lección perenne sobre los modos en que el poder se construye, se oculta y se transforma, sobre cómo la resistencia femenina atraviesa los siglos, renaciendo siempre como el fuego de Vesta, incluso cuando creemos que se ha extinguido. Y así, Roma continúa, porque continúan sus mujeres, eternas, silenciosas, pero ahora, finalmente, recordadas y celebradas.